Soy Jaime Pérez Esteban del grupo Tercero G y voy a presentar mi programa de fuerza de la asignatura Metodología del Entrenamiento impartida por el profesor Jesús Rivilla García. Este es el índice que voy a seguir durante mi presentación y voy a empezar por el perfil y decisiones básicas del cliente. Veremos el motivo de asistencia, el historial deportivo y el contexto personal. Relacionaré los datos del cliente y daré una propuesta. Los datos del cliente es un varón de 28 años con una altura de 1,72, con un mesotipo con tendencia a ectomorfo, es decir, delgado y que le cuesta ganar masa muscular y peso corporal. Y el metabolismo es con mucho gasto, como si fuera un Ferrari. Un metabolismo basal muy alto. El objetivo principal es salir de un estancamiento en el que se encuentra, que no consigue ganar masa muscular ni peso corporal. Su cuerpo ideal es el de Cristiano Ronaldo, es decir, con una buena masa muscular, pero funcional y estético y no como si fuera un culturista. Por lo tanto, voy a pautar un superávit calórico con una suplementación de proteínas de 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal y un volumen adecuado por grupo muscular, superando el volumen mínimo de 10 series por grupo muscular semanal. El foco será un foco muscular con una sobrecarga progresiva y ejercicios multiarticulares con peso libre. En cuanto a los objetivos secundarios, quiere mejorar la fuerza, la resistencia y tener mayor movilidad. Por lo tanto, una de las 6 semanas del programa de entrenamiento irá enfocado a la hipertrofia funcional y a la ganancia de fuerza con masa muscular, las dos a la vez. Se pautarán una pérdida de velocidad de un 40%. Como no disponemos del dispositivo encoder, vamos a hacer más de la mitad de las repeticiones posibles, pero con un RIR que no vamos a ir al fallo. Haremos un entrenamiento concurrente para hacer su prioridad, que es fuerza, con la de resistencia. Y para mejorar su movilidad, 10 minutos antes de cada sesión será objetivo movilidad. En cuanto a la experiencia, cuenta con 5 años de entrenamiento, pero con cargas, pero por su cuenta. Y la pauta que seguiré es comprobar si ha adquirido correctamente los patrones básicos de movimiento. La condición física actual es muy buena, tiene una buena composición corporal, una buena relación entre el tren superior y el tren inferior. En cuanto al estilo de vida, es una persona muy activa, que le encanta el deporte y sus deportes que más practican son el tenis, el yoga y el senderismo. Le voy a pautar calentamientos que pueda realizar antes de sus actividades deportivas. En este caso, en el tenis, que es el que más realiza, fortalecimiento de la articulación glenohumeral y de los manguitos de los rotadores, utilizando gomas elásticas. En el caso de senderismo, fortalecimiento y movilidad de la articulación del tobillo, para prevenir los esguinces. En cuanto a lesiones, enfermedades, tiene osteoartritis en el dedo gordo del pie izquierdo, que es un desgaste del cartílago, y la articulación tiende a perder movilidad y a la rigidez y a dolor. En cuanto a enfermedades, no cuenta con enfermedades. Programaré ejercicios con bajo impacto en esa articulación. Usará un calzado minimalista para fomentar la movilidad de esta articulación, que tiene tendencia a quedarse rígida, y adaptaremos el programa de entrenamiento, los ejercicios, para que no haya dolor en esa articulación. La alimentación es omnívoro, realiza 3 comidas al día y intentaremos añadir una comida extra a mediodía, proteica y alta en calorías, como puede ser un bol
con avena, con leche, con miel, con granola, con una pieza de fruta, con crema de cacahuete. Sería un buen extra en calorías y en proteínas. También incidiremos en que sus platos vaya metiendo paulativamente más cantidad de calorías, siempre priorizando una dieta sana, alimentos reales. El descanso, duerme 8 horas al día, pero con horarios irregulares. Hablaré de los beneficios de seguir ritmos circadianos y los biorritmos y el impacto que ellos tienen en el sistema endocrino, es decir, en la segregación de las hormonas. En cuanto a los hábitos, no fuma, es un bebedor social, bebe muy de vez en cuando, es una persona optimista y tiene un estrés alto. Por lo tanto, al final del entrenamiento, en la vuelta a la calma, realizaremos respiraciones conscientes en ejercicios muy relajantes. En cuanto a los gustos y las adversiones y la disponibilidad, tiene preferencia por ejercicios multiarticulares, por peso libre. Por lo tanto, la base del entrenamiento serán ejercicios básicos y sus variantes. En cuanto a la progresión deseada, quiere aprender a hacer movimientos olímpicos. Tenemos regresiones de ejercicios globales secuenciales, como pueden ser el push press utilizando el miembro inferior y el high pull con barra hexagonal. En cuanto a las zonas preferentes, le preocupa incidir en el pecho, en las piernas, en el core y en la postura corporal. Por lo tanto, ejercicios como el face pull, que contrarresta esta posición que solemos fomentar en actividades de la vida diaria y en las actividades de la vida laboral, y mejorará nuestra postura. En cuanto al core, paseo del granjero, press pull-off, ejercicios antirrotacionales, y daremos un volumen extra tanto a el empuje horizontal como al miembro inferior. Lo que quiere evitar son ejercicios sentados y ejercicios en máquinas. Por lo tanto, solo un 10% de su entrenamiento serán ejercicios de aislamiento para dar ese volumen extra en las zonas preferentes. Y en cuanto a la disponibilidad, dispone de 2 horas de lunes a viernes aproximadamente a las 5 de la tarde. En estas diapositivas veremos las necesidades y características del cliente con los puntos claves del entrenamiento. Le hemos preguntado al cliente cuál es tu problema, por qué estás aquí, cuál es el motivo por el que estás aquí. Y lo que nos dice es que se encuentra totalmente estancado, que no sabe cómo medir las variables del entrenamiento, ni el foco, ni la velocidad, ni las repeticiones, ni las series, ni los ejercicios que debe de aplicar, y que eso le hace tener muchas cosas en la cabeza mientras entrena y no está siendo eficaz. Quiere una rutina eficaz para su contexto y solo focalizarse en entrenar. Este es el mapa en cuanto al objetivo principal y el objetivo secundario. El mapa de ruta que vamos a aplicar. La duración del programa son 6 semanas. En cuanto a la temporalización, es una rutina semanal de lunes a viernes con una frecuencia 5. En cuanto al lunes, se trabajará la pierna con prioridad rodilla, el martes torso, prioridad tracción, miércoles resistencia, realizando actividades como natación, ciclo indoor o tenis, que por adherencia son las que más le gusta a nuestro cliente y es la que menos son actividades de bajo impacto en la articulación que tiene lesionada. Por eso descartamos actividades como correr. El jueves, pierna, prioridad cadera, y el viernes, torso, prioridad empuje. En cuanto a la progresión, daremos el porcentaje del 1RM. Esa va a ser la manera en que vamos a progresar. Teniendo en cuenta las 6 semanas de entrenamiento, de la primera a la tercera semana trabajaremos con cargas medias,
con un 60 o un 80% del 1RM, con repeticiones de 10 a 12 y con un RIR muy bajo, yendo en varios ejercicios al fallo, en los ejercicios que más nos lo permitan. Foco muscular y una velocidad de contraste. En cuanto a la cuarta semana, seguimos con cargas medias, el 60-80% del 1RM, 10-12 repeticiones, pero aquí el objetivo va a ser hipertrofia funcional, es decir, fuerza e hipertrofia. Por lo tanto, una pérdida de velocidad de solo 40% y el foco será velocidad. Como no contamos con el dispositivo encoder, va a tirar a más de la mitad de repeticiones posibles, pero esta vez no va a ir al fallo ni cerca del fallo. Va a dejar ahí unas repeticiones en reserva. Foco velocidad, tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica. La quinta semana trabajará con cargas altas, un 80% del 1RM, con repeticiones de 5 a 6 y foco hipertrofia, foco muscular, velocidad de contraste. Y en la sexta semana, cargas bajas, un 60% de 1RM, con repeticiones aproximadamente de 15 repeticiones y cerca del fallo. RIR 1, RIR 2 como máximo. Velocidad contraste, foco muscular. En cuanto a nuestro programa, va a ser un programa dividido, torso-pierna y un programa concurrente. Ganancias de fuerza y ganancia de resistencia. Variables de nuestro programa de entrenamiento. El más importante y el que más nos dice la evidencia científica que es importante aplicar es el volumen para ganar masa muscular, que recordamos que es el objetivo principal de nuestro cliente. Por lo tanto, vamos a superar ese mínimo volumen eficaz de 10 series por grupo muscular. En nuestro caso, el mínimo va a ser 16 por grupo muscular a semanal, incidiendo en un volumen alto. El RIR va a ser bajo, un RIR bajo, repeticiones en reservas, bajos, en sentadilla, peso muerto, dejaremos un RIR de 1 o 2, pero no tendremos miedo en ir al fallo en ejercicios seguros que nos lo permitan. En cuanto a los ejercicios elegidos, ejercicios básicos y sus variantes, y globales, secuenciales y regresiones. En cuanto a los descansos, de 1 minuto a 2 minutos, pero siempre dejando el descanso eficaz para tirar la siguiente serie con la mayor calidad posible, es decir, con la mejor técnica posible. En cuanto a la sobrecarga progresiva, iremos metiendo mayor volumen, mayor carga y mayor intensidad secuencialmente, según vaya evolucionando nuestro deportista, nuestro cliente. En cuanto al foco, un foco mente-músculo, focalizándonos en el músculo, en quemar el músculo. Por ejemplo, si estamos haciendo un remo, focalizándonos en la musculatura posterior de la espalda, en los trapecios, en los dorsales y sintiendo bien esa musculatura. La velocidad de contraste. En cuanto a la fase concéntrica, una velocidad más o menos rápida, y la fase excéntrica más despacio. El carácter del esfuerzo es un carácter del esfuerzo alto, incluso máximo, siempre superando la mitad de las repeticiones posibles. Y para favorecer la hipertrofia muscular tendremos un foco en la tensión mecánica, el estrés metabólico y en el daño muscular. En cuanto al tipo de ejercicios seleccionados, alrededor de un 20% son ejercicios de movilidad y de core, alrededor de un 60% ejercicios básicos y variantes de estos básicos y un 10% regresiones de movimientos olímpicos, globales secuenciales, y un 10% para dar un volumen extra y adherencia en ejercicios de aislamiento, sobre todo en el tren superior en empuje horizontal y en el miembro inferior. El método que vamos a utilizar es un método de series directas con pausa pasiva. Por ejemplo, en un press de banca, 4 series de 12 repeticiones con un RIR 1. Cuando terminamos las 12 repeticiones,
Descansamos durante 1 minuto, 1 minuto y medio, con un descanso pasivo, sin realizar ningún ejercicio extra. Aquí vemos una sesión tipo detallada del martes con prioridad torso, tracción. Empezamos con el calentamiento con un cat-cow en el que vemos una flexión de la columna vertebral y una extensión. Vemos la retroversión y anteversión de la pelvis y la movilidad de la zona cervical, torácica. Vamos a unos ejercicios con goma elástica para fortalecer la articulación glenohumeral y los manguitos de los rotadores. Este calentamiento nos va a venir muy bien que se lo aprenda porque lo puede aplicar perfectamente y lo debería aplicar antes de sus partidos o entrenamientos de tenis. Haremos solo una serie de 10 repeticiones de muchas posibles. Es decir, un carácter de esfuerzo bajo, muy, 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 muy lejos del fallo y focalizándonos en la musculatura implicada. Unas aperturas con el foco en el pecho, en la cara anterior del deltoides. Una rotación interna con el codo a 90 grados y vemos trabajo del core. El Bird Dog, extendiendo un brazo y la pierna contraria al mismo tiempo, y un Press Palov, un ejercicio de core antirrotacional. Pasamos a la parte principal con ejercicios básicos y sus variantes, un remo con barra, focalizándonos en la tracción horizontal, trabajando la parte posterior de la espalda. El remo gironda, también una tracción horizontal, trabajando la zona posterior y yendo al fallo ya que nos lo permite este ejercicio. Una dominada lastrada con agarre neutro, porque es el agarre que más seguridad nos da, y haciendo el rango de movimiento entero. Un jalón al pecho, 12 repeticiones de 12 posibles, ya que este ejercicio nos lo permite. Un lunge con tracción vertical unilateral. Sería un básico encadenado, ya que implica ahí el tren inferior. Incluso se podría tener en suspensión. Un face pull en el que llevamos a nuestra mirada a la altura de nuestros ojos y mejoramos nuestra postura. Y un press de banca, un empuje horizontal en el que nos va a favorecer todas las acciones deportivas o de la vida diaria que requieran empujar. Y un empuje vertical, que es exactamente lo mismo. Nos permitirá todos los pesos por arriba de nuestra cabeza hacerlos con seguridad y con fuerza. Pasamos a la vuelta a la calma, un ejercicio como el sapo que nos permite respirar, unas respiraciones profundas, conscientes, y un lunge to hamstring strength para finalizar. 30 segundos, una serie. Este es el programa de entrenamiento de la asignatura de metodología del entrenamiento.